Estimados amigos, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Didier Gómez Trujillo, presidente de la Asociación de Escritores Chiapanecos, y nos encontramos en la presentación de una maravillosa novela, La Hacienda de la Soledad. Me acompaña el autor, Felipe Montes Espino, reconocidísimo escritor de Monterrey, Nuevo León. También está con nosotros la poeta, actriz Ana Lilia Nucamendi y la poeta Leticia Pérez. En esta novela, que nos tiene una trama muy interesante, que le recomendamos a todas las edades, pero principalmente a la gente joven, porque los va a tener entretenidos, pero además descubriendo, porque es una novela que tiene un conocimiento que está escondido y que va descubriendo el lector a medida que va pasando las hojas. Esto en los tiempos actuales es difícil de lograr. Solamente podía ser por un escritor que tiene mucha experiencia, conocimiento y además tiene esa inspiración que puede lograr este tipo de novela. Y sin más preámbulo, vamos a pedirle a Ana Lilia Nucamendi que inicie con la presentación y sus comentarios. Adelante, Ana Lilia. Muchas gracias por la invitación a Felipe Montes, doctor Didier, Leticia, y un saludo a la audiencia. Quiero compartirles que La Hacienda de la Soledad, esta novela, es todo un agasajo. Encontré en ella un realismo mágico exuberante, verdaderamente sorprendente, y que de pronto me recuerda a grandes obras de la literatura universal como Cien años de soledad, como el Popol Vuh. Toda una creación en torno a el norte de la República, específicamente la ciudad de Monterrey, la creación de un reino, como lo establece el autor dentro de la obra, pero yo diría que más que un reino es un universo, es lleno de muchísimas galaxias en las que lo mismo podemos estar dentro de la ciudad y conocer, lo voy a decir así, los mundos bajos, pero con una sutileza tremenda. Y lo mismo nos presenta el campo y los amores idílicos de esta pareja, ¿no? de Luz y Tadeo, que abren la historia de la Hacienda de la Soledad. Y descubrí una sutileza aún mayor, Felipe, compañeros, cuando nos presenta el cortejo de estos dos jóvenes, pero hay un cortejo ahí que no se nota, que es muy, muy, muy sutil y que es de estos hombres pájaro que nos va a presentar dentro de su narrativa, que al principio no lo detecto con facilidad, pero a media obra hacen una aparición realmente grandiosa y sorprendente. Realmente sorprendente. Es un gusto poder conocer todos estos universos, todos estos personajes, entre ellos los de los hombres pájaro, pero también una religión, digamos, nueva, la del niño Fidencio, y cómo todo esto va enmarcando y va engalanando este realismo mágico. Realmente también me sorprendió, quiero dar luego la palabra con esto a Leticia Pérez, algo que descubrí, el desdoblamiento, es como un viaje astral del personaje de Luz en la historia. Realmente fantástico. Leticia Pérez. Es maravilloso. Es maravilloso sentirse confundido al principio, Ana Lilia, cuando entras en ese misterioso mundo de además una narrativa muy rica, en donde el entorno me lo cuenta de una manera tan bonita, tan cercana, típica de
de la región de Monterrey, porque su lenguaje se adapta perfectamente a todo lo que tienes ahí, todo lo que tienes con respecto a naturaleza, alimentos, entorno, gente, eh, todo eso es mágico también. Me encantó esa parte. Y Bien, si nos me puede encontramos. responder, Felipe. Además que hice un poco de investigación sobre el tema, de las leyendas urbanas que tienes en tu estado, que son muy interesantes, que es la leyenda de Nuestra Señora de la Soledad y también la leyenda de los hombres pájaro, que al reunir esos dos elementos, pues me haces esta presentación con un realismo mágico sorprendente y creas un mundo dentro de otros mundos. Muchas gracias. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Bueno, sí, el reto que me he impuesto desde que tenía 13 años de edad es descubrir cómo mi propio entorno, que yo en ese tiempo erróneamente consideraba como aburrido, puede resultar fascinante. Y no solo puede resultar, sino que es fascinante, solo que uno debe quitarse las limitaciones, salir a pasear, caminar como lo hice anoche, por cierto, ¿no? Ver los mercados, ver la basura al lado de una cortina de hierro, ir al campo, todo eso, y que en Chiapas ustedes lo tienen de sobra, ayuda para que un escritor pueda ser el medium, el intermediario entre esos mundos fantásticos, que no importa cuáles son reales ni cuáles son inventados, y una serie de lectores que cuando reciben todo esto organizado en una historia, pues tienen una experiencia. Espero que en este caso la experiencia sea grata, pero al mismo tiempo la polémica entre si una obra tiene que ser bonita o puede ser fea, o la belleza solamente tiene que ver con lo bonito, bueno, pues he tomado yo un camino un poco más cruel, un poco más de claroscuros, en el cual, ya me dirán ustedes, he procurado colocar la belleza de estas tierras y de esta gente que nos rodea, y a la vez retratar la crueldad, o aprovechar más bien la crueldad que ya de por sí se da en el mundo natural, incluyendo al mundo humano. Y por eso, bueno, pues quizá no se parezca a aquel realismo mágico idealizado por algunas personas, que creo que realmente tampoco es que haya existido, de que todo es pues amabilidad y tersura. Acá, como pueden ver, pues hay asesinatos y hay sangre y hay desamor, y también hay mucho amor y hay muchas flores y hay muchas plantas, y la hacienda es muy hermosa, pero también tiene sus rincones oscuros, y los edificios de Monterrey están llenos de oscuridades, pero también tienen su grandeza y sus vidrios que reflejan la luz del día y todo esto. Entonces, bueno, pues todos estos personajes me fueron apareciendo, invadiendo, dictando, y yo lo único que hice fue obedecer el dictado y continuar adelante. Ya estoy trabajando con el segundo volumen de la saga y espero que les guste. Esta presentación para la FIL de la UNICACH 2020, para esta Feria Internacional del Libro, que nos es muy grato estar comentando esta presentación de la Hacienda de la Soledad. Ana Lilia Nucamendi. Sí, hay tanto que comentar que de pronto digo, a ver, orden en la sala. Hay algo que detecté dentro vemos que la Hacienda de la Soledad ya es un personaje en sí, ¿no? Sí. Pero dentro del mundo de la Hacienda y dentro del mundo de los peones, hay algo que me recordó a la película El Club de la Pelea. Anda, a ver. Que es el círculo de fuerza, que es como otro personaje, sí, en el que se contrapone a todo el mundo de los peones, de lo rudo que es el campo, de todo este trabajo que la gente tiene que enfrentar
sobrevivir, ¿no? En el campo, que si bien hay mucha abundancia en la Hacienda de la Soledad, ellos no dejan de ser peones. Sí. Y que uno de los personajes principales que aparece en el círculo de fuerza al principio que nos presentas es precisamente Tadeo, el joven enamorado de la hija del hacendado, ¿no? De Luz. Y cómo al final de una de las grandes tranquisas que se dan, que llegan hasta el amanecer, dice, bueno, estos peones todavía van a ir a prepararse para trabajar, ya está amaneciendo y en lugar de ir a descansar, van a trabajar. Y sin embargo, en el cuarto, en la habitación de la joven Luz, aún falta mucho por amanecer, ¿no? Es la niña que está en pañales de seda, toda regordeta, blanquita, y allí cómodamente, mientras aquellos están partiéndose literalmente el alma, el cuerpo, la vida en estos encuentros, ¿no? Se me pone la piel chinita con ese descubrimiento que haces, porque fíjate que dentro de mí ocurre que ahora cada vez que platico con ustedes o con lectores, me hace más sentido mi propia obra, o me gusta más, puedo decir. En este caso, específicamente porque, pues, un poquito más adelante ya ves que aparece ese diálogo entre ellos dos en que ella descubre que su amado está golpeado y se preocupa mucho, entonces pues le pregunta y el otro como que nota que no está muy bien visto por ella el que él pelee, y además que pelee por juego, por mero juego. Y además, dada su superioridad física, aunque Tadeo sabemos que no es un hombre violento, sino más bien tierno, pues también sabemos que tiene una fuerza muy por encima del promedio del resto de los peones, que ya es bastante, ¿no? También. Entonces, en ese diálogo a través de la reja, pues sí, se da esa promesa en que, bueno, mejor no digo, ¿verdad? No digo mucho para que los lectores la descubran, pero tiene que entender a ella, entenderla muy bien, cómo está su corazón, cómo es sentirse amado por alguien así, porque él no se lo esperaba. Probablemente cuando él al inicio se le hinca, pues obedeció a un arrebato amoroso, pero creo yo que sin ninguna expectativa ni de sí ni de no, porque creo que sencillamente no estaba pensando en eso, aunque cuando le dice que sí, pues todo el mundo cambia, ¿no? Entonces, él tiene que entender cómo es ese mundo, que sus papás además ven con cierta desconfianza, o con cierto recelo, o con cierta inseguridad más bien. Pero ella también, pues va entendiendo todo eso, y ahora también me hace más sentido un momento en que yo como narrador pregunto cuántas veces antes de que ellos se encontraran en esa callejuela, ella había comido alimentos que él allá en el campo había ayudado a producir, a piscar, a sembrar y todo eso. Entonces es un acto de amor un poco distante, un poco raro, pero no cabe duda de que hay amor verdadero cuando una persona ofrece su trabajo para dar de comer a otra persona. Y eso a veces se nos olvida en nuestro mundo de este lado, ¿no? Entonces me agrada mucho que te hayas acordado de ese pequeño detalle. Hay veces que no los recuerdo yo y cuando alguien los hace brillar, digo, es cierto, no está nada mal. Y encuentro también cómo, ya que citas, ¿no? Esta petición de matrimonio con la que inicia la novela, sí. Digo, pues, ¿de dónde se construyó? Es un amor infantil, o sea, él la ve siempre, siempre, siempre a ella, no se dice, pero entre líneas se entiende, ¿no? Y he descubierto, además, de este círculo de fuerza en el campo, cómo creas en tu obra otros círculos en la ciudad, el círculo de fuerza superior de las damas. Pero además hay otro círculo, el círculo de fuerza superior e internado de las niñas de Nuestra Señora de la Sierra Madre. Es que como que va por niveles, ¿no? El círculo de fuerza en el campo, en la ciudad ya es un círculo de fuerza medio, pero hay un círculo aún más superior. Sí, mira, es que ustedes y yo apreciamos los esfuerzos de las instituciones educativas por enseñarnos a leer y matemáticas y otros idiomas y todo esto, ¿no? Pero de pronto he dicho yo, bueno,
¿dónde están aquellas tareas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Desde la escolaridad más elemental hasta el posgrado más avanzado. Y resulta que todas están en la basura en estos momentos. Claro, el conocimiento se queda con nosotros, o al menos una parte de él. Y digo yo, híjole, sí hay un gran peligro ahí porque mucho de ese esfuerzo realmente se pierde. Sobre todo cuando es un trabajo que se repite de una persona a otra. Si viene un marciano, diría, oye, ¿por qué esta persona está haciendo una suma y esta otra persona está haciendo la misma suma? Pues que no basta con que una la resuelva. Entonces, lo que yo pienso es que las escuelas lo mejor que pueden hacer es ayudarnos a defendernos o a incidir en el mundo. Entonces, una educación física adecuada, física, y que en estos tiempos violentos incluya también la defensa personal, sin armas, es decir, más que las propias manos, la cabeza, los brazos, los codos. Creo que nos ha hecho falta a muchos terrícolas, o quizá a todos, ¿no? Entonces dije, bueno, es mi oportunidad, dado que esta es mi ficción. La formación de la gente se va a dar a través de estos círculos que están en diferentes barrios, que la misma gente los puede armar en forma espontánea. ¿Mandé? ¿Qué dices, Leticia? A manazos, digo. Sí, a manazos, exacto, que es como estamos aprendiendo a lo largo de la vida, ustedes y yo, ¿verdad? Claro. Eso no se nos olvida, pero aprenderse lección tras lección ciertamente se nos olvida. Entonces, están esos círculos que dices, Ana Lilia, y está el círculo de fuerza mercantil, y la fuerza es también uno de los 7 abuelos, así como el abuelo viento y la abuela agua y la abuela tierra, que dan origen a todo este universo que también has distinguido. Pero claro, muchos miles de años antes, y desde ese entonces hasta la Hacienda de la Soledad, pues hay muchas novelas que están en proceso de creación, y muchas de las cuales pues ya están terminadas en su versión legible, pero que les falta embellecimiento. Sí, hablando de abuelos, ya que lo mencionas, Sí. Me encantó un párrafo que es maravilloso, porque es compasivo, es amoroso, es sublime. Quiero leerlo. Ándale. Cuando él agradece, cuando Tadeo agradece ser aceptado, ¿no? Como esposo por Luz. Sí. Y dice que él está agradecido con nuestros 7 abuelos, con nuestro padre, con nuestro padre, dice, el muchacho de los cuernos y los hombros enormes, y nuestra madre, la muchacha de las 3 crestas, con todas las generaciones, dice, con todas las generaciones de su, ¿dónde está? De sus antepasados, dice, desde esa sagrada pareja, y con él mismo por haberse atrevido a nacer, a vivir lo que lleva de existencia, a residir y trabajar siempre aquí, en medio del Valle del Carrizal, entre el camino a Ciénega, de Flores, el pueblo del General Sasua, el río Salinas y aquellas praderas, aquí, en la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad, pletórica de las moradas flores que brotan de las puntas de las ramas de los cenizos. Una frase larga pero bella. Y de esos blancos estallidos que se acomodan sobre los oscuros retorcidos brazos de las anacahuitas, protegida entre las aéreas asperezas de los mezquites, los chaparros prietos, los huizaches, los granjenos y los gatunios, alimentada por los cremosos botones de las palmas de las palmitas y sombreada hasta los más ardientes días por las densas corpulencias de las anacuas. Me encantó porque este lenguaje es muy rico, tienes una forma de mostrarme esa cosmovisión de lo que dice tu realismo mágico, ¿no? Muchas gracias. Pero de una manera muy, muy poética, además. Muchas gracias por leerla, se oye muy bien en la voz de una poeta. Adelante. Y tanto tú como Ana Lilia y como Didier
¿saben quiénes son los integrantes de esa pareja original? ¿Tú ya tienes una idea? ¿Ustedes los han visto? De la pareja original, ¿Quién es ese no. muchacho de los cuernos y quién es esa muchacha de las 3 crestas? Que a veces le digo de las 3 diademas. Bueno, se queda de tarea ahí porque creo que al muchacho es el que más pueden identificar fácilmente, más fácilmente pueden identificar. El muchacho, hay una película que se llama Hellboy, que, Sí. que habla del muchacho del cuernito, ¿no? Que le cortaron los cuernos. Guillermo del Pues Toro hizo ahí una me llevó un versión. poco para allá. Sí, Bueno, pues me llevó un por poco ahí para va, allá. pero lo has visto en persona y lo has visto fotografiado. Y Ana Lilia Ok. también en persona y Sí. fotografiado. Y Creo que Didier eres creo que tú también. entonces. ¿Mande? Sí, ya verás. Ellos son hijos, así como muchos otros, miles de otros más, son hijos de esos 7 abuelos. A veces de los 7, a veces de 2 o 3 de ellos nada más, a veces de uno solo de los abuelos. Es que, ¿sabes, Felipe? La Hacienda de la Soledad tiene muchas lecturas, muchas, muchas. O sea, Ay, muchas gracias. por donde abarquemos. Yo ahora estaba reflexionando acerca por ejemplo, si agarramos la historia a partir de la paternidad, por ejemplo, cómo estos padres, Marta y Abundio, protegen y crían a Luz, ¿no? Sí. Cómo es criado Tadeo, y sin embargo, para mí lo más fuerte en cuanto a este tema, si le buscamos el tema de la paternidad acá, está entre Ramiro y su padre Severiano, que son una pareja increíble. Es padre e hijo viviendo solos. Sí. Es el papá soltero que le hace la vida maravillosa al hijo dentro del mundo todo putrefacto en el que están viviendo. Sí. Y entonces podemos tener como alusión a otra película, ya no nos vamos a ir mencionando otros nombres, pero también se contrapone o lateralmente, digamos, está esta mujer con sus trillizas, y hay una frase que me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando les roban la casa, a la única casa que pueden aspirar las trillizas y su madre, Sí. y la niña Cristina, que es la más madura de las 3 y la que más se siente culpable, dice, éramos una familia que vive en una casa y ahora nos hemos convertido en unas indigentes que huelen a mierda. Y todo el recorrido mental, psicológico de estos personajes, desde el momento que pierden la casa, en el que a lo mejor sí estaban muy, muy pobres, pero por lo menos tenían la libertad de jugar y la seguridad de un techo. Sí. Y cómo Una casa que a su mamá le costó muchísimo. conseguir, y cómo este mundo en el que la mujer lucha por los alimentos de las hijas, la lleva a la prostitución, pero es una prostitución en la que ella también va buscando un poco de amor, ¿no? Como amor a ratos, para su alma, para su cuerpo, y de pronto también lo sacrifica. Sí. Lo sacrifica por la seguridad de sus hijas. Sí. Porque su amor es más grande por las hijas que por ella misma. Sí, sí, exacto, se da sus escapadas, como ves, y sí, yo creo que más bien por buscar ese cariño, pero claro, sí, generalmente había algún intercambio o había algún beneficio que ella podía llevarles, pero luego ya ves que en muchas ocasiones incluso se le olvidaba llevar algo, entonces ellas notaban a qué olía la mamá, pero también notaban que no traía aquello por lo que había salido, supuestamente, ¿no? Entonces se acuerda. Entonces creo que en el caso de ella sí es más un hambre de cariño, que a la hora de pasar de nuevo con sus hijas, enfrenta esa realidad de que, caray, se me olvidó la comida, ¿verdad? Por andar por ahí, sí. paseándose. Qué bueno que te fijaste. Y en el caso de Severino, creo que hay cierta similitud, ¿no? Y está ese Y dilema entre, volviendo bueno, al me doy mi personaje vida o doy central, esta. ¿Sí, Leticia? no. Y volviendo al personaje central, que es Luz y Tadeo, nos sorprende mucho el giro que le das cuando
cuando en la boda, pues nos traes unos personajes sorprendentes, ¿verdad? Sorprendentes, aprendí sí. mucho de la Y boda por lo que de Ana Madame Lilia Bovary. estaba Ana Lilia, ¿no es En cierto? shock. Cuéntanos cómo Sí, estabas en shock. estaba en shock en la boda porque dije, bueno, ¿y estos pajarracos? ¿Por qué cuando ya se va a consumar el sí, el verdadero sí ante el altar, vienes y nos sacas de este idilio que nos traías tan maravilloso, donde la única oponente era la madre, y de pronto nos traes a unos verdaderos oponentes, contra ellos ya mejor paz? Pero fíjense, en una relectura de la obra, descubro que ciertamente sutil, con una sutileza de así de cirujano, de así, ¿no? Como cirujano del doctor Didier, ya nos había presentado ese cortejo no correspondido de ese pajarote. O sea, ya lo había hecho, pero es tan sutil que uno no se da cuenta y aparece cuando el mismo Tadeo llega a cortejarla a ella, ¿no? Ese pájaro que no es pájaro, que llega a ver a su pájara que no es pájara, Qué bueno encerrada tras esa jaula que son los barrotes de su cuarto, y de pronto, ¿pero por qué? De pronto aparecen ahí, el gorjeol que había llegado a cortejar antes era el pajarote ese, pero no nos damos cuenta. Qué bueno que caíste en esa trampita y me da mucho gusto también que te haya gustado, porque sí, bueno, pues estaba uno de un lado y otro del otro, y de pronto cuando se da cuenta Tadeo de que le preguntan por algo que él no hizo, pues también Luz como que disimula un poco y dice, ah, caray, me equivoqué, y bueno, y ya aparta un poco de la vista lo que había recibido en esas noches. Y volviendo a la promesa que hizo Tadeo, que no fue tan buena, fue muy mala, porque debido a esa promesa no se defiende nuestro Tadeo. Qué bárbara Por estás. la cara y reventado a picotazos, y no, Sí. ese es algo muy horrible. Me encanta también que te hayas dado cuenta de esa contradicción. Ella se lo pidió, él no sabe qué hacer precisamente cuando se ofrece a hacer algo, y eso les cuesta pues a él la vida, ¿verdad? Y esa lealtad del hombre hacia el amor puro, ¿no? Que nos muestra, sí, que es tan divino y tan bonito. Sí, hace su promesa. Sí, es sorprendente. Y luego la escena de amor. La escena de amor, pero la escena sexual. ¿Te imaginas un pajarraco haciéndole el amor a nuestra querida Luz, ¿no? No, ya está diciendo Didier que narra toda la familia, ya estamos escena, sacando aquí. ¿Te gustó esa escena? Pero sí está muy, muy interesante. Ándale, para que luego se haga un cortometraje. Lo más interesante es que ocurrió en tu cabeza. Oh, sí, yo también me sorprendo a veces de que todo ese libro salió de ahí. Pero bueno, ya saben ustedes, soy un intermediario. Sale del mundo que vivimos, sale de esa violencia, de esa ternura, de ese sexo, de esos paseos, de esos camiones, de esa hambre, de esa comida que Leticia comentaba hace un rato, ¿no? De esa investigación gastronómica sobre los platillos de acá de Nuevo León, que si el picadillo, que si el cabrito, que si el arroz, los frijoles, las tortillas de harina. Bueno, ya ustedes han probado, y si no, cuando vengan acá, conocerán el universo de la hacienda. Y las glorias. Ah, las glorias, claro. Las glorias. Esas son muy importantes. De hecho nos muestras en toda tu narrativa todo ese apego a tu ciudad natal, todo ese haber nacido ahí en Monterrey, ¿no? Porque conoces de manera topográfica todos los recodos de tu ciudad. Nos llevas para allá y nos llevas para acá de una manera muy, muy puntual.
que es algo que me encanta porque mencionas direcciones, mencionas los barrios, las esquinas, las calles y todo lo que es Monterrey es real ahí en tu novela. Y mira, en Y esta... además de los platillos que normalmente consumen, sí, el cabrito, el cortadillo y todo eso que se da en las bodas, ¿no? Eso Sí, es precioso y eso. fíjate, y en esta feria del libro de Unicach, sí me Adelante, Analía. gustaría decirle a la gente que el libro está en Amazon, está en libro digital y en libro de papel, y que ahorita precisamente estaba dando los últimos toques para que ya se emprenda la narración oral grabada para hacer el audiolibro, hace unas 2 horas más o menos, ¿no? Y calculamos que es un trabajo que va a llevar, yo pensaba que menos, pero entre 2 y 4 meses. Entonces esperen pronto. Y también va a estar en Amazon, dado que Amazon es la librería más grande del mundo, bueno, y la empresa más grande del mundo, pues la Hacienda de la Soledad va a estar en muchos lugares. Sí, me recordaba ahora que Excelente. hablaban de la gastronomía de Monterrey, el gran sacrificio de Severino, ¿no? Que extrañaba el olor a carne asada, pero por no ser atacado ni por los perros ni por los demonios, decidía no sacrificar su hambre teniendo la carne asada y la carne allí para asarla, ¿no? Eso Y es sobre un todo por toque proteger a precioso. Ramiro, y Ramiro era el más antojado también, ¿verdad? No se Ajá. conforman con nueces, que a mí me encantan las nueces. Y esa casa donde viven Severino y Ramiro, y luego viven, vive la otra familia Martínez, la señora y las trillizas, y luego de que se van, vive ahí la demonia con su séquito. Eh, Fíjense que es la casa donde yo viví de los, ¿qué será? De los 13 a los 30 y algo años más o menos. Es una casa en la colonia María Luisa, tal cual las coordenadas son esas. Y también pasan por una casa donde vivía antes, pero O sea que, se menciona muy levemente. Si el tinaco, el techo, la reja, o sea todo eso. que tiene algo, o sea, o sea que la novela tiene mucho de biográfico. Es pura autobiografía, Pura toda la novela. autobiografía. Yo he visto esos demonios No me que han imaginé. pasado, todo eso. Sí, ya ven el concepto de autobiografía, cómo limitarlo a los actos externos que la persona hace. Creo que sobre todo son los actos internos. Eh, Hablando otra vez de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla es un ejemplo de esa autobiografía que gracias a que no se ciñe a un orden y que no se ciñe a estar solamente contemplando fuera, se vuelca hacia adentro del autor. Y en este caso, pues pienso yo que toda obra literaria es autobiográfica, al menos las mías. Entonces ya sabemos del Y desdoblamiento nuestra de los blanca viajes luz, astrales de Así Felipe es, Montes. todo es cierto. y nuestra blanca luz, luz de Felipe Montes, Pues ya ves que porque queda ese muy color bonito. tuyo no es nada más Es, blanco, blanco, blanco. pues bueno, tiene que ver con que de niño sufría mucho cuando iba a algún rancho con el sol o a un campamento o a una alberca. En pocos minutos pues ya se había terminado, ya no digo la natación de ese día, sino toda la semana de vacaciones, ¿no? A veces por descuido, porque no estaba por ahí cerca mi mamá o mi papá, porque era un viaje de la escuela, pues acababa todo quemado y toda una semana con ámpulas y con deshidratación y bueno. Entonces veo a Luz más o menos así en ese sentido, ¿no? Que vive más bien dentro de su casa y la primera vez que se atreve a salir, pues se arregla todo lo que puede y se arregla también que su luz impacta a lo que está a los alrededores, como lo hace cuando se va a casar, y el que anda por ahí cerca, que además ya era su enamorado, nada más que él la veía muy, muy de lejos, era Tadeo. Entonces Tadeo no tiene más remedio que caer literalmente a sus pies y rogarle que sea su mujer, aunque los dos son un par de adolescentes, y luego ya pasa el tiempo pues en el cual primero están en secreto y luego como que ya se sabe y luego cada quien habla con sus papás y los papás pues de diferente manera y en diferente grado acceden a la boda sin mucho problema y mucho menos un problema de clases. Quizá Marta tenga un poco más de eso, quizá la mamá de Tadeo o el papá tienen un poco más recelo también al respecto, pero en general
hay entusiasmo hasta que llega la boda y pasa lo que tanto aterra a Ana Lilia Nucamendi. Muchísimas gracias, Felipe, por esta obra. Muchísimas gracias también, doctor Didier, Leticia Pérez, por ser parte de este equipo de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos. Muchas gracias a ti, Ana Lilia. Muchas gracias a Didier, a Ana Lilia, a Leticia. Muchas gracias a Unicach por esta feria que tanta falta hace para tanta gente, que ahora afortunadamente se puede ver en varias partes del mundo. Y bueno, para la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, yo diría que pronto hagamos otra presentación ya para todos los agremiados, para todos los asociados. Muchas gracias, agregar tu Felipe. portada, Felipe? Gracias por esta novela, que es La Hacienda de la Soledad, que nos estás presentando ahí, que va narrada en esa forma magistral como lo haces, poéticamente, pero con el realismo mágico, metiéndonos a un mundo real que de repente se mezcla con lo irreal, Sí, y que va siguiendo el camino de los grandes autores como Rulfo, con Pedro Páramos, 100 años de soledad, e incluso el Popol Vuh, el mundo maya, que entre toda esta mezcla, de una forma magistral, no casual, que sale de tu imaginación, pero en una pluma brillante como es la tuya, para poder escribir esta obra que es muy recomendable, que está a la disposición de todos y que estamos orgullosos de estar en este momento acompañándote con esta maravillosa obra, muchas gracias. La Hacienda de la Soledad. A ti, Felipe, amigo de Chiapas, que tuviste el Pergamino Juan Rulfo como un premio a uno de los mejores escritores, Pergamino Juan Rulfo 2020, y nos es grato saber que somos amigos. Muchas gracias. Una postdata, si me la permiten. Esta obra es apta para que la lean los adolescentes, es, digamos, como también la puedo incluir como dentro del género de Harry Potter, les va a encantar, yo lo sé. Seguramente habrá una película, Felipe. Muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias a todos, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a Unicach en esta Feria Internacional del Libro.